Bueno, estamos ya prácticamente en los finales de nuestra presentación, pero quisimos agregar a un cuarto presentador que de alguna manera fue inesperado, porque la revista, incluso antes de haber sido presentada, cruzó el Atlántico, llegó a España y ha tenido repercusiones en acción, ¿no? En congresos y en acciones. Así que los invito a escuchar al profesor Rafael Maldonado de Guevara. Es abogado colegiado de Madrid y de Alcalá de Henares, es profesor de archivística en la Universidad Carlos III, y yo le agrego que es un investigador ávido de los asuntos de Puerto Rico, asombrosamente un investigador muy sagaz de los asuntos de Puerto Rico, y recientemente ha propuesto una ciudadanía reparativa para los puertorriqueños a raíz de la lectura de uno de los artículos de University Contemplator. Así que los dejo brevemente con nuestro último presentador. Estimados presentes, amigos todos. En primer lugar, permítanme remitirles un muy afectuoso saludo desde Alcalá de Henares, a escasos metros de la universidad que fue fundada por Jiménez de Cisneros a finales del siglo XV, y a escasas cuadras también de la casa natal de Miguel de Cervantes y Saavedra. Resulta una honra y una alegría participar en la presentación de University Contemplator, revista del Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, en Bayamón, y más concretamente en la presentación del artículo Tratado de París de 1898, de la Constitución de la catedrática María de los Ángeles Vázquez. Este texto trata de diversas perspectivas constitucional, de las relaciones internacionales, el momento, la política interna española de aquellos años. La manera en que fue negociado, firmado y ratificado el referido Tratado de París. No me corresponde presentar o explicar el contenido del artículo, pues su autora lo hará evidentemente con mucha más prestancia que un servidor. Sin embargo, quizás sí le resulte de interés conocer que el texto de la catedrática Vázquez, y por ende este número de University Contemplator, aun sin haber sido presentado formalmente, ya ha causado impacto a nivel internacional y no solamente en el mero debate teórico de ideas. De tal modo, como muchos de ustedes saben, hace escasas semanas se anunció en España una propuesta de ley de nacionalidad española reparativa para los descendientes de puertorriqueños a quienes les fue usurpada su nacionalidad española por el Tratado de 1898. Esta iniciativa se expuso en el Congreso Internacional La proyección de España en el mundo, pasado, presente y futuro, siglos XV a XXI, organizado por las universidades madrileñas Rey Juan Carlos y Carlos III. Fue un encuentro dirigido por los doctores Marina Perruca y Javier Rodríguez, donde participaron expertos de numerosos centros de España y también de otros países de Europa, América y Asia. En términos muy resumidos, la propuesta parte de otras normas jurídicas aprobadas en España con ánimo de nacionalidad reparativa, por ejemplo la Ley de Sefardíes de 2015, la llamada Ley de Memoria Histórica de 2007 o la Ley de Memoria Democrática de 2022, para defender la apertura de un proceso voluntario por un tiempo determinado y bajo unos concretos requisitos para la adquisición de la nacionalidad española, la cual sería compatible con la ciudadanía original del descendiente, como lo fue en las anteriores normas mencionadas. Y todo ello, por supuesto, siguiendo un concreto y prefijado procedimiento administrativo conforme a la legalidad española. Pues bien, como autor de esta iniciativa, debo indicarles que el artículo de doña Nieves de Los Ángeles ha jugado un papel muy destacado en la génesis de la propuesta, y ello de dos maneras diferentes, aunque retroalimentativas la una con la otra. Ha servido como fuente y a su vez también como motor de la propuesta. En cuanto a fuente, el texto de la catedrática Vázquez ha resultado una ayuda preciosa porque condensa de manera magistral cuestiones muy complejas, diversas y por tanto difíciles de tratar, comprender y aún más de resumir. Para quien quiera acercarse al modo en que se alcanzó el Tratado de París de 1898 y precisa hacerlo desde una óptica multiabarcante,
la jurídica, los intereses internacionales, y no solo de las partes directamente implicadas en la guerra del 98, sino también de otros relevantes actores como Francia, Alemania, destacados empresarios, etc. Puede valerse para ello del artículo que nos ocupa, el cual ofrece un excepcional ejercicio de erudición y síntesis, tan de agradecer. Por otro lado, como ya se ha advertido, la profesora Vázquez no solo ha servido de fuente a la propuesta, sino también de relevante motor en su confección. Como ustedes pueden imaginar, una iniciativa de este tipo no solo parte del análisis académico o jurídico, sino que debe también venir acompañada de dosis relevantes de ánimo y voluntad. En este sentido, la contundente narración de la catedrática tiene la capacidad de conmover el sentimiento nacional español en cuanto a sus posibles responsabilidades morales históricas, al combinar una certera descripción de cuán triste y chapucera fue la manera en que España dejó abandonados a su suerte a sus antiguos nacionales de Puerto Rico, con unas sardónicas y cáusticas interpolaciones sobre los lujos y oropeles en cuanto menús opíparos, excelsos adornos de plumas y cuadernos, pomposas etiquetas de vestimenta que acompañaron a unos hechos históricos que desde el prisma español no pueden considerarse de otro modo que no sea una absoluta vergüenza y un total bochorno histórico, jurídico y moral. Por ello, el texto de la catedrática Vázquez resultó un estímulo de primer orden para dos ideas fuertes que motivan y justifican la propuesta de ley española, de ley de nacionalidad española reparativa para Puerto Rico. En primer lugar, la manera tan infame y desde luego antijurídica en que fue negociado, firmado y ratificado el Tratado de París. Y desde nuestra óptica, especialmente el artículo 9, que retiró automáticamente la plena nacionalidad española con todos los derechos ciudadanos que disfrutaban los puertorriqueños naturales de la isla. Los únicos hispanoamericanos, por otro lado, que nunca habían llegado a rebelarse de manera amplia contra la soberanía española y que en 1897 habían comenzado un interesante y esperanzador régimen autonómico. Por otro lado, el inapelable verbo de la pensadora Vázquez contribuyó a que me percatase de que España debe reparar a Puerto Rico para resarcirse a sí misma y a su propia historia, con sus luces y con sus sombras, que de todo hubo. La centenaria proyección ultramarina española ha sido uno de los desarrollos históricos más determinantes en la configuración de la humanidad y puso las bases de una actual familia de 600 millones de hispanohablantes, que alcanzamos los 850 millones de iberofalantes si sumamos a nuestros hermanos de habla portuguesa. Una construcción histórica tan portentosa, repito, con sus luces y con sus sombras, no merece sufrir un final tan vil, bajo y mezquino como el Tratado de París de 1898. A mi juicio, la vía óptima y actualmente viable para rectificar, en la parte que sea posible después de tantos años, el Tratado del 98 es una ley de nacionalidad española reparativa para Puerto Rico, que supondría desde luego un abrazo de fraternidad entre puertorriqueños españoles y, a mayor abundamiento, un autorresarcimiento de España y de su propia historia. Dicho esto, no quiero robarle más tiempo y procedo a despedirme. Ha sido un gran honor y una alegría acompañarles en esta presentación. Les quedo muy agradecido y les remito un afectuoso saludo desde la península. Muchas gracias.